El día de mi fiesta de 64 años, desperté con las cejas y el cabello rapados. Al entrar a la sala, mi nuera soltó una carcajada. «Fiesta cancelada, vieja inútil». Fue entonces cuando vi un frasco de somníferos en el sofá y documentos tirados sobre la mesa. Ella había hecho lo que más temía. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Algo estaba terriblemente mal. Lo supe antes de abrir los ojos completamente, cuando mis dedos tocaron mi frente desnuda donde antes estaban mis cejas. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras mi mano subía hacia mi cabeza, encontrando solo piel calva donde durante 64 años había crecido mi cabello castaño. Me senté en la cama con las piernas temblorosas. Mi reflejo en el espejo del tocador me devolvió la mirada de una extraña, sin cejas, sin cabello. Parecía un fantasma de mí misma. El cuero cabelludo me dolía ligeramente, como si hubieran usado una maquinilla sin cuidado. Mis manos temblaron mientras tocaba la superficie lisa de mi cráneo. Era mi cumpleaños número 64. Había planeado esta celebración durante meses, invitando a mis pocas amigas restantes, preparando mi vestido azul favorito, el que Lucas siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Todo estaba listo para una tarde perfecta en el jardín de mi casa, la casa donde había criado a mi hijo, donde había vivido 40 años de matrimonio feliz antes de que David muriera. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos. Cada paso era una lucha contra el mareo que me invadía. La cocina estaba extrañamente silenciosa para ser las 10 de la mañana de un sábado. Normalmente, Alondra ya estaría preparando el desayuno para Lucas, llenando la casa con el aroma del café y sus risas forzadas que siempre me ponían nerviosa. Los encontré en la sala de estar. Lucas estaba sentado en el sofá, mirando hacia abajo como un niño regañado, mientras Alondra se paseaba por la habitación con una sonrisa que me heló la sangre. Al verme, esa sonrisa se transformó en una carcajada cruel que resonó en las paredes. «Fiesta cancelada, vieja inútil», gritó Alondra, duplicándose de la risa. «Mira tu cabeza pelada. ¿Qué van a pensar tus amigas cuando vean a la anfitriona convertida en un esqueleto andante?» Lucas levantó la vista por un momento, y lo que vi en sus ojos me destrozó más que mi cabello rapado. No había shock, no había horror por lo que me habían hecho. Solo había vergüenza, como si yo fuera la que había hecho algo malo, como si mereciera esto. «Lucas», susurré, mi voz apenas audible. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi cabello?» Alondra se interpuso entre nosotros antes de que él pudiera responder. «Oh, querida suegra, anoche tuviste uno de tus episodios. Te caíste en el baño y tuvimos que llevarte al hospital. Los médicos dijeron que necesitaban rapar tu cabello para revisar si tenías alguna herida en la cabeza». Mentía. Cada palabra que salía de su boca era una mentira, pero lo decía con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. No recordaba haber caído. No recordaba ningún hospital. Lo último que recordaba era haber cenado sola mientras Lucas y Alondra susurraban en la cocina sobre algo que no podía escuchar. «Pero mis cejas», murmuré, tocando la piel desnuda sobre mis ojos. «También tuvieron que quitarlas». Alondra continuó sin perder el ritmo. «Algo sobre la hinchazón. Los doctores dijeron que crecerían de nuevo, aunque a tu edad, ¿quién sabe?». Me acerqué al sofá donde estaba Lucas, buscando en sus ojos algún rastro del hijo que había criado, del hombre que solía defenderme cuando su padre se ponía difícil, del niño que me abrazaba después de las pesadillas. Pero ese Lucas se había desvanecido hace mucho tiempo, reemplazado por este extraño que no podía ni siquiera mirarme a los ojos. «Mijo», dije suavemente, usando el término cariñoso que había usado desde que era pequeño. «¿De verdad no recuerdas lo que pasó anoche?». Alondra respondió por él. «Por supuesto que no recuerdas, Evangelina. El golpe en la cabeza te ha dejado confundida. Es normal a tu edad. Los doctores dijeron que podríamos esperar más episodios como este». Fue entonces cuando algo brilló en la mesa de centro. Papeles esparcidos de manera descuidada, como si alguien los hubiera revisado apresuradamente.
Me acerqué con paso vacilante y mi sangre se convirtió en hielo cuando reconocí mi propia letra en varios documentos. Eran papeles de la casa, escrituras, documentos de propiedad, algunos que no recordaba haber firmado jamás. Y ahí, en letras negras que parecían burlarse de mí, estaba el nombre de Alondra como la nueva propietaria de la casa que David y yo habíamos comprado en 1982. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando mientras levantaba los papeles. «Oh, eso», Alondra dijo casualmente, como si estuviéramos hablando del clima. «Anoche, después del hospital, estabas muy confundida y dijiste que querías que Lucas y yo nos hiciéramos cargo de todo. Firmaste algunos papeles para transferir la propiedad, por tu propio bien, por supuesto. Yo nunca». Comencé, pero mi voz se quebró. «Mamá». Lucas finalmente habló, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando líneas que había memorizado. «Los doctores dijeron que tu memoria podría estar afectada por el golpe. Es mejor que Alondra y yo manejemos las cosas importantes por ahora». Me dejé caer en la silla más cercana, los papeles resbalándose de mis manos temblorosas. La realidad de lo que había sucedido comenzó a hundirse en mi mente como plomo derretido. Me habían drogado, habían rapado mi cabello mientras dormía, habían falsificado documentos o me habían forzado a firmarlos mientras estaba inconsciente. Y mi propio hijo, el bebé que había amamantado, el niño al que había leído cuentos cada noche, el joven al que había ayudado a pagar la universidad, trabajando turnos dobles en la cafetería, estaba sentado ahí permitiendo que todo esto sucediera. Busqué desesperadamente alguna explicación que no fuera la obvia. Tal vez realmente había caído. Tal vez realmente había firmado esos papeles en un momento de confusión. Tal vez mi memoria de 64 años me estaba fallando. Pero entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera completamente. En el suelo, medio escondido debajo del sofá donde estaba sentado Lucas, brillaba un pequeño frasco de vidrio. Me acerqué lentamente, fingiendo que recogía uno de los papeles caídos y lo tomé sin que ellos se dieran cuenta. El frasco tenía una etiqueta médica con mi nombre: Evangelina Morales, Solpidem, para insomnio severo. Tomar una tableta antes de dormir. Había recibido esta prescripción meses atrás cuando estaba pasando por una mala racha de sueño después de la muerte de mi hermana María. Pero el frasco estaba casi vacío, y yo apenas había tomado 3 o 4 pastillas en total. El frasco se sentía pesado en mi mano como evidencia de mi propia ingenuidad. Alondra había estado drogándome, probablemente mezclando las pastillas en mi té nocturno, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Y yo, como una tonta confiada, había caminado directo hacia su trampa. «Creo que necesito acostarme», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Excelente idea», Alondra respondió con falsa preocupación. «El descanso es lo mejor para ti ahora. Lucas y yo nos encargaremos de cancelar la fiesta y explicar a tus invitados que tuviste una emergencia médica». Subí las escaleras como un zombi, cada paso pesando más que el anterior. En mi habitación, me senté en la cama y miré el frasco de pastillas en mi mano. Mis opciones parecían pocas y desalentadoras. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi nuera me había rapado el cabello y robado mi casa? Sin pruebas sólidas y con Lucas respaldando su historia, parecería exactamente lo que Alondra quería que pareciera: una anciana confundida perdiendo la razón. Podía llamar a un abogado, pero los documentos parecían legales, y con mi supuesto estado mental comprometido, sería su palabra contra la mía. Y la palabra de Lucas, el hijo en quien había confiado ciegamente, estaba claramente del lado de ella. Pero mientras estaba sentada ahí, sintiéndome derrotada y traicionada, algo cambió dentro de mí. Una chispa de la mujer que había sido antes de que Alondra llegara a nuestras vidas comenzó a encenderse de nuevo. La mujer que había criado a un hijo sola después de que David muriera. La mujer que había trabajado 2 empleos para mantener esta casa. La mujer que había sobrevivido a 64 años de altibajos sin rendirse jamás. Alondra había cometido un error. Había subestimado a la vieja inútil que creía haber derrotado. Porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía,
era que yo había estado esperando algo así durante meses, y tenía un plan que ella nunca vería venir. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Fingí estar derrotada, confundida, exactamente como Alondra quería que estuviera. Me quedé en mi habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comidas silenciosas, donde ella hablaba de mí como si no estuviera presente, describiendo mi deterioro mental a Lucas con una preocupación tan falsa que me daban náuseas. «Mira cómo tiembla cuando come», le decía a Lucas durante el desayuno, señalándome con su tenedor como si fuera un espécimen en un laboratorio. Y ayer la encontré en el jardín a las 3 de la mañana, descalza, diciendo que estaba buscando a David. Esa última parte era mentira, por supuesto. Yo había estado durmiendo profundamente en mi cama a las 3 de la mañana, pero Lucas no tenía manera de saberlo. Él trabajaba turnos dobles en la fábrica de autos para pagar las deudas que Alondra había acumulado con sus compras compulsivas, llegando a casa tan agotado que se desplomaba en la cama sin siquiera cenar. «Tal vez deberíamos considerar un lugar especializado», murmuró Lucas, sus palabras cayendo sobre mí como piedras. «Un lugar donde puedan cuidarla mejor». Alondra puso una mano comprensiva en su hombro. «Sé que es difícil, amor, pero tienes razón. Hay lugares muy bonitos ahora, con jardines y actividades. Ella podría ser más feliz ahí». El cuarto día decidí hacer mi propia investigación. Esperé hasta que ambos salieran, Lucas al trabajo y Alondra a lo que ella llamaba sus reuniones de mujeres emprendedoras, para buscar en la habitación que compartían. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que tenía que haber más evidencia del plan de Alondra. En el cajón inferior de su tocador, escondida debajo de ropa interior que probablemente costaba más que mi pensión mensual de $600, encontré una carpeta manila. Mi corazón se aceleró cuando la abrí y vi lo que contenía: folletos. Docenas de folletos de diferentes hogares de ancianos, algunos marcados con notas en la letra de Alondra. Muy caro, $3,000 al mes. Demasiado cerca. Lucas podría visitarla. Este está perfecto. 4 horas de distancia, $2,200 al mes. Pero no eran solo folletos. Había formularios de admisión, ya llenos con mi información personal. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social, todo escrito con la letra perfecta de Alondra. En la sección de condición médica había marcado demencia temprana y tendencias agresivas. En contacto de emergencia había puesto su propio nombre, no el de Lucas. Mis manos temblaron mientras hojeaba más papeles. Había una tasación de la casa que mostraba un valor de $260,000. Al margen, Alondra había escrito «suficiente para el depósito del apartamento nuevo y carro». Había también una copia de una aplicación de préstamo a nombre de Lucas por $50,000, usando la casa como garantía. Pero lo que encontré al final de la carpeta me hizo sentir como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Era una conversación impresa de WhatsApp entre Alondra y alguien llamado Mamá Consejera, que parecía ser una mujer mayor dándole consejos sobre cómo manejar suegras problemáticas. Ya conseguí que firmara los papeles de la casa. Había escrito Alondra apenas una semana atrás. La droga funciona perfectamente. Está tan confundida que ni siquiera recuerda lo que firmó. «Excelente, mija», respondía la otra mujer. «Ahora solo falta el siguiente paso. ¿Ya tienes el lugar seleccionado?» «Sí, está a 4 horas de aquí. Lucas nunca va a hacer ese viaje para visitarla, especialmente cuando empiece a trabajar en el nuevo proyecto. Y si la visita, para entonces ella ya estará tan medicada que no podrá decirle nada coherente sobre lo que realmente pasó. ¿Y si se resiste?» «No se va a resistir. Ya le dije a Lucas que anoche la encontré tratando de cortar las mangueras del gas porque pensaba que David le estaba hablando desde la cocina. Está completamente convencido de que está perdiendo la razón». Mi respiración se volvió irregular mientras leía el resto de la conversación. Alondra había estado planeando esto durante meses, documentando cada mentira que había contado, cada síntoma falso que había inventado, construyendo una narrativa de mi supuesto deterioro mental que incluso a mí me habría convencido si no supiera la verdad.
había más, mucho más. Impresiones de búsquedas en Google sobre cómo obtener poder legal sobre padres ancianos, signos de demencia senil, cuánto tiempo toma un procedimiento de tutela. Alondra había hecho su tarea, había estudiado cada aspecto legal y médico de su plan. En una hoja separada había escrito una cronología. Semana 1. Establecer patrón de confusión. Semana 2. Incidente médico falso. Semana 3. Obtener firmas en documentos importantes. Semana 4. Consulta con doctor amigo sobre evaluación mental. Semana 5. Solicitar tutela legal. Semana 6. Ingreso al hogar de ancianos. Estábamos en la semana 4. Según su cronología, en 2 semanas estaría encerrada en un lugar a 4 horas de distancia, medicada hasta el punto de no poder defenderme, mientras Alondra vendía mi casa y gastaba el dinero en la nueva vida que había planeado con mi hijo. Pero había algo más en esa carpeta que Alondra no esperaba que encontrara. Una carta de un banco local confirmando la apertura de una cuenta nueva a su nombre, con un depósito inicial de $25,000. El dinero había venido de la venta de varias joyas que reconocí inmediatamente. El anillo de bodas de mi abuela, los aretes de perlas que David me había regalado en nuestro 10º aniversario, el collar de oro que había heredado de mi madre. Alondra había estado robando de mí durante meses, vendiendo mis posesiones más preciadas poco a poco, tan gradualmente que no me había dado cuenta hasta ahora. Recordé vagamente haber buscado el collar de mi madre hace unas semanas, pero Alondra me había dicho que probablemente lo había guardado en un lugar seguro y se me había olvidado dónde. Cada revelación era como un puñetazo al estómago. La mujer que había vivido en mi casa durante 3 años, que había comido en mi mesa, que había dormido en la habitación de al lado, había estado planificando sistemáticamente destruir mi vida. Y lo peor de todo era que había convencido a mi propio hijo de que era lo mejor para mí. Escuché el sonido de una llave en la puerta principal y rápidamente volví a guardar todo en la carpeta, colocándola exactamente donde la había encontrado. Bajé las escaleras tratando de parecer desorientada, como había estado actuando durante los últimos días. «Evangelina», la voz de Alondra llegó desde la cocina. «¿Dónde estás, querida?» «Aquí», respondí con voz débil, sentándome en el sofá del living room. Alondra apareció con una taza de té humeante, el mismo té que había estado tomando todas las noches sin saber que estaba drogado. «Te traje tu té de la tarde, abuela. Necesitas mantener tus líquidos». La observé mientras me entregaba la taza, su sonrisa perfecta escondiendo la calculadora fría que había visto en esos mensajes. «Gracias, mija», dije, fingiendo el tono confundido que había estado perfeccionando. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, sentándose a mi lado con una preocupación tan falsa que quería gritar. «¿Has tenido más de esos episodios donde no recuerdas las cosas?». Asentí lentamente. «A veces no sé dónde estoy», mentí, «y anoche soñé que David estaba en la cocina haciendo café». Los ojos de Alondra brillaron con satisfacción. «Oh, querida, eso debe ser muy confuso para ti. Tal vez deberíamos hablar con el doctor sobre aumentar tu medicación». «Tal vez», murmuré, levantando la taza hacia mis labios pero sin beber. «Alondra, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto, abuela». «¿Esta casa realmente es tuya ahora?». Su sonrisa se amplió. «No te preocupes por esas cosas, querida. Lucas y yo nos encargamos de todo ahora. Tú solo tienes que descansar y mejorar». Fingí estar confundida por un momento más. Luego me excusé para ir al baño. Una vez arriba, vertí el té en el fregadero del baño y llené la taza con agua para que pareciera que había bebido. No iba a darle la satisfacción de drogarme de nuevo. Esa noche, mientras escuchaba a Lucas y a Alondra susurrar en su habitación sobre doctores y evaluaciones mentales, tomé una decisión. No iba a ser la víctima indefensa que Alondra creía que era. Había subestimado gravemente a la mujer que había criado a un hijo trabajando en 2 empleos, que había mantenido esta casa funcionando durante 40 años, que había sobrevivido a perder al amor de su vida. Alondra quería jugar sucio, pero no sabía que durante los últimos 6 meses, desde que comencé a sospechar de sus verdaderas intenciones, había estado preparando mi propia jugada, y mañana iba a empezar a ejecutarla.
El momento había llegado de revelar mi carta secreta. Durante 6 meses, mientras Alondra creía que me tenía bajo control, yo había estado moviendo mis piezas en el tablero como una jugadora de ajedrez experimentada. Cada sonrisa falsa que ella me daba, cada mentira que contaba sobre mi supuesto deterioro mental, cada paso de su plan que yo fingía no entender, había sido una oportunidad para mí de prepararme. Todo comenzó el día que cumplí 63 años, casi exactamente un año atrás. Alondra había organizado una pequeña celebración familiar, pero noté algo extraño. Mientras cortaba el pastel, escuché fragmentos de una conversación telefónica que ella tuvo en el patio, pensando que no podía oírla. «No, mamá, todavía no es el momento», había susurrado al teléfono. «Necesito más tiempo para que confíe completamente en mí». Pero la casa vale más de lo que pensábamos. 260,000, tal vez más. Esa noche, cuando Lucas se durmió y Alondra tomó su ducha nocturna, revisé discretamente su teléfono. Lo que encontré me heló la sangre. Mensajes con alguien llamado coach financiero sobre estrategias para optimizar activos familiares, búsquedas sobre tutela legal de ancianos y, lo más perturbador de todo, un grupo de WhatsApp llamado Nueras Inteligentes, donde varias mujeres compartían consejos sobre cómo manejar suegras difíciles. Alondra había escrito: «Mi suegra es demasiado independiente. Necesito estrategias para que sea más dependiente de mí». ¿Alguien ha probado el método de confusión gradual? Las respuestas fueron como un manual de manipulación psicológica. Empieza cambiando cosas pequeñas del lugar para que piense que está perdiendo la memoria. Interrumpe su rutina constantemente, pero hazlo parecer accidental. Aísla gradualmente de sus amigos, siempre con excusas razonables. Esa noche no pude dormir. La mujer que había estado viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mis servicios públicos, estaba planificando destruirme sistemáticamente. Pero en lugar de confrontarla inmediatamente, tomé una decisión que ahora se revelaba como la más inteligente de mi vida. Iba a jugar su propio juego, pero mejor que ella. Al día siguiente, llamé a mi viejo amigo Roberto Vázquez, quien había sido abogado durante 40 años antes de jubilarse. Roberto había manejado los asuntos legales de David y míos durante décadas, y era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. «Roberto», le dije durante nuestra reunión en su oficina, «necesito mover algunos activos sin que nadie se entere. Es complicado, pero creo que alguien va a tratar de tomar ventaja de mí». Roberto, que había visto todo tipo de situaciones familiares complicadas durante su carrera, no hizo preguntas innecesarias. En cambio, me ayudó a crear lo que él llamó una estructura de protección preventiva. Primero, transferimos discretamente todos mis verdaderos activos a una cuenta en las Islas Caimán. No era nada ilegal, solo una cuenta offshore legítima que me permitiría proteger mis ahorros de toda la vida. $430,000 que había acumulado durante 40 años de trabajo duro, más el dinero del seguro de vida de David, todo movido fuera del alcance de cualquier documento que me pudieran hacer firmar bajo coacción. Segundo, compramos una propiedad aparentemente valiosa en mi nombre, la casa donde vivíamos. Pero lo que Alondra no sabía era que esta casa tenía una hipoteca masiva que yo había puesto secretamente contra ella. $200,000 de deuda que no aparecía en los documentos de superficie, pero que se activaría automáticamente si alguien intentaba vender la propiedad. «Es una trampa perfecta», me había explicado Roberto. «Si alguien roba la casa, van a heredar una deuda enorme. Y como tú eres la única que conoce los detalles de esta hipoteca especial, solo tú puedes liberarla». Tercero, instalamos cámaras de seguridad ocultas en lugares estratégicos de la casa. No eran las cámaras obviosas que Alondra podría notar y desactivar, sino pequeños dispositivos que parecían ser decoraciones o accesorios normales. Una planta artificial en la sala, un reloj en la cocina, un portarretrato en el pasillo. Todo grabando constantemente a una nube privada que solo Roberto y yo podíamos accesar. Durante los siguientes meses, actué exactamente como Alondra quería que actuara. Fingí estar confundiéndome gradualmente.
Cuando ella movía mis cosas del lugar, yo actuaba como si no pudiera recordar dónde las había puesto. Cuando ella contaba mentiras sobre cosas que supuestamente había hecho o dicho, yo fingía estar desconcertada, como si realmente no pudiera recordar. Pero todo el tiempo, las cámaras estaban grabando. Cada mentira que ella le contaba a Lucas sobre mi comportamiento. Cada vez que ponía drogas en mi té nocturno. Cada conversación telefónica donde discutía sus planes para internarme. Cada momento donde revelaba su verdadera personalidad cuando pensaba que nadie estaba viendo. La parte más difícil había sido fingir que no sabía lo que estaba pasando cuando empezó a vender mis joyas. Cada vez que notaba que faltaba algo, tenía que actuar confundida en lugar de furiosa. ¿Has visto mi collar de perlas?, le preguntaba, y ella respondía con preocupación falsa. Oh, abuela, lo guardaste en algún lugar seguro y se te olvidó. A nuestra edad, esas cosas pasan. Pero Roberto había sido inteligente. Habíamos hecho copias fotográficas y tasaciones de todas mis joyas importantes antes de que Alondra empezara a robarlas. Teníamos evidencia de todo lo que había desaparecido, junto con grabaciones de video de ella tomándolas de mi joyero cuando pensaba que estaba dormida. El día que me rapó el cabello había sido el más difícil de todos. Las cámaras captaron todo. Alondra moliendo las pastillas para dormir extra fuertes, mezclándolas en mi té nocturno, esperando a que perdiera la conciencia, y luego rapándome meticulosamente con una maquinilla eléctrica mientras reía suavemente para sí misma. Va a ser perfecto, la escuché murmurar mientras me quitaba el cabello. Mañana Lucas va a estar tan horrorizado que va a aceptar cualquier cosa que le diga. Y ella va a parecer tan frágil y enferma que nadie va a cuestionar que necesita cuidado institucional. También había grabado el momento donde falsificó mi firma en los documentos de transferencia de la casa. La había visto practicar mi firma durante semanas, perfeccionándola hasta que podía replicarla perfectamente. En el video se veía claramente cómo sostenía mi mano inconsciente alrededor del bolígrafo para crear la apariencia de que yo había firmado voluntariamente. Ahora, sentada en mi habitación después de descubrir su carpeta de planes, supe que era hora de activar mi contraataque. Saqué mi teléfono secreto, un dispositivo que había comprado con efectivo meses atrás y que Alondra no sabía que existía, y marqué el número de Roberto. «Es hora», le dije simplemente. «¿Estás segura, Evangelina?», me preguntó. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Estoy segura. Ella cruzó todas las líneas posibles. Es hora de que aprenda quién realmente tiene el control aquí». Roberto activó la primera fase de nuestro plan. En cuestión de horas, la hipoteca fantasma que habíamos puesto sobre la casa se activaría automáticamente. Alondra despertaría mañana pensando que era dueña de una propiedad de $260,000, pero descubriría que en realidad había heredado una deuda de $200,000 que tendría que pagar inmediatamente o enfrentar la ejecución hipotecaria. Al mismo tiempo, Roberto había contactado a un investigador privado que comenzaría a rastrear todas las joyas robadas. Con las grabaciones de video y los recibos de venta que habíamos obtenido de las joyerías locales, tendríamos un caso de robo sólido e indiscutible. Pero la parte más satisfactoria de mi plan aún estaba por venir, porque Alondra había cometido el error de documentar meticulosamente sus propios crímenes. Esos mensajes de WhatsApp, esas búsquedas de Google, esa carpeta llena de evidencia, todo iba a volverse contra ella. Esa noche fingí tomar mi té drogado como siempre, pero en lugar de tragarlo, lo vertí en una botella de muestra que Roberto me había dado. Tendríamos evidencia química de que me había estado drogando sistemáticamente, junto con el video de ella preparando la droga. Mientras escuchaba a Lucas y a Alondra planificar mi internamiento en la habitación de al lado, sonreí por primera vez en días. Mañana, cuando Alondra despertara esperando celebrar su victoria sobre la vieja inútil, iba a descubrir que había estado jugando ajedrez con una gran maestra, y yo estaba a punto de declararle jaque mate. El desayuno del lunes fue una actuación digna de un Oscar por parte de ambas. Alondra servía panqueques con una sonrisa radiante,
claramente celebrando en silencio lo que creía era su victoria total sobre mí. Yo mantuve mi fachada de confusión y fragilidad, fingiendo derramar un poco de jarabe de maple mientras temblaba ligeramente con las manos. «¿Cómo dormiste anoche, abuela?», preguntó Alondra con su voz melosa habitual. «¿Tuviste más de esas pesadillas sobre David?». «Creo que sí», murmuré, mirando vagamente hacia la ventana. «A veces no estoy segura de si está aquí o no». Lucas se removió incómodamente en su silla. Podía ver el dolor genuino en sus ojos cada vez que Alondra mencionaba mi supuesto deterioro mental. Parte de mí se sentía mal por engañarlo también a él, pero necesitaba que su reacción fuera auténtica cuando llegara el momento de la revelación. «Bueno», dijo Alondra, limpiándose las manos en su delantal, «hoy tengo algunas citas importantes. Voy a ver sobre algunos asuntos de la casa, tal vez hablar con algunos agentes inmobiliarios para que nos den una estimación actualizada del valor». Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Alondra iba a tratar de vender la casa hoy, sin saber que estaba caminando directo hacia mi trampa. ¿Agentes inmobiliarios?, preguntó Lucas, levantando la vista de su café. ¿Por qué necesitamos eso? «Oh, solo para estar informados, amor», respondió Alondra rápidamente. «Con la situación de tu mamá, tal vez necesitemos considerar opciones más pequeñas y manejables. Solo estoy siendo práctica». Después de que Lucas se fuera al trabajo, Alondra se arregló cuidadosamente, poniéndose su mejor vestido y sus zapatos más caros, los que había comprado con el dinero de mis joyas robadas. Me dio una palmadita condescendiente en la cabeza antes de salir. «Pórtate bien, abuela. Estaré de vuelta en unas horas. Y por favor, no salgas de la casa. No queremos que te pierdas otra vez». En el momento en que escuché su carro salir del camino de entrada, me transformé. La mujer confundida y frágil desapareció, reemplazada por la Evangelina que había estado planeando cuidadosamente esta venganza durante meses. Primero, llamé a Roberto. «Ya salió. ¿Está todo listo?» «Todo en posición», confirmó. «El investigador privado la está siguiendo, y el oficial del banco ya tiene órdenes de activar la cláusula hipotecaria en el momento en que presente los papeles de venta». Segundo, contacté a mi sobrina Carmen, quien trabajaba en la oficina de bienes raíces más grande de la ciudad. Carmen había estado esperando esta llamada durante semanas. «Tía Evangelina, ¿es hoy el día?», preguntó Carmen con emoción apenas contenida. «Sí, mija. Tu prima política va a aparecer ahí en cualquier momento tratando de vender mi casa. Cuando lo haga, quiero que le des la sorpresa de su vida». Carmen se rió. «Va a ser un placer, tía. Después de todo lo que me has contado sobre lo que te ha hecho, esta mujer se merece lo que viene». La primera llamada llegó a las 10:32 de la mañana. Era Alondra, y su voz sonaba tensa. «Evangelina, ¿puedes venir al teléfono? Hay algunos problemas con los papeles de la casa que necesito aclarar contigo». «¿Problemas?», pregunté, manteniendo mi voz temblorosa y confundida. «¿Qué tipo de problemas?». «Solo ven acá, ¿está bien? Estoy en la oficina de Century 21 en la Quinta Avenida». Cuando llegué a la oficina inmobiliaria, encontré a Alondra sentada frente al escritorio de Carmen, con una pila de papeles esparcidos entre ellas. La cara de Alondra estaba pálida, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un documento que reconocí inmediatamente. La notificación de la hipoteca. «Abuela», dijo Alondra cuando me vio, su voz forzadamente calmada. «Hay un pequeño problema con los papeles de la casa. Parece que hay algún tipo de deuda que no sabíamos que existía». Carmen me miró con complicidad apenas disimulada. «Señora Morales, según nuestros registros, la propiedad que su nuera está tratando de vender tiene una hipoteca pendiente de $200,000. El banco dice que esta deuda se activó automáticamente cuando se transfirió la propiedad, según una cláusula especial en el contrato original». «¿Una cláusula especial?». Alondra prácticamente chilló. «¿Qué diablos significa eso?». «Bueno», explicó Carmen con profesionalismo perfecto. «Parece que la señora Morales puso una protección legal en la propiedad. Si la casa se transfiere sin su conocimiento consciente y completo,
automáticamente se genera una deuda equivalente al 80% del valor de la propiedad. Es una medida de protección contra fraude de ancianos. Alondra me miró con ojos que comenzaban a mostrar pánico. «Evangelina, ¿tú sabías sobre esto?» Fingí estar confundida y asustada. «No entiendo de qué están hablando. ¿Hay problemas con la casa? ¿Vamos a perder la casa?» «No, no», dijo Alondra rápidamente, tratando de mantener su compostura. «Solo necesitamos aclarar algunos detalles». Carmen continuó explicando con una sonrisa apenas perceptible. Según el banco, la única manera de cancelar esta deuda es que la señora Morales firme personalmente los documentos de cancelación, y eso solo puede hacerse si ella está en plenas facultades mentales, certificado por al menos 2 médicos independientes. La ironía era deliciosa. Alondra había pasado meses construyendo un caso de que yo estaba mentalmente incapacitada, y ahora esa misma narrativa le impedía resolver el problema que había creado para ella. Además, agregó Carmen, hay otro asunto. Hemos recibido una denuncia formal de robo relacionada con joyas que supuestamente se vendieron sin autorización de la propietaria. ¿Podría explicarnos algo sobre eso, señora? Herrera, susurró Alondra, su apellido de soltera saliendo automáticamente en su estado de shock. Alondra Herrera. Ah, sí, aquí está su nombre en la denuncia. Carmen fingió buscar en sus papeles. Aparentemente, hay evidencia de video de usted tomando y vendiendo joyas valuadas en aproximadamente $40,000 sin permiso de la propietaria. Alondra se levantó tan rápido que su silla se volcó. Esto es ridículo. Evangelina está senil. No puede ni recordar dónde puso sus anteojos, mucho menos hacer denuncias legales complejas. Bueno, dijo Carmen tranquilamente, tendrá que discutir eso con las autoridades. Entiendo que hay un detective en camino para hacerle algunas preguntas. Como si hubiera sido planeado, y de hecho lo había sido, la puerta de la oficina se abrió y entró el detective Morrison, un hombre mayor con bigote gris que había conocido a David durante sus años como contador en el departamento de policía local. «¿Señora Herrera?», preguntó el detective. «Soy el detective Morrison. Necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades relacionadas con la propiedad y posesiones de la señora Morales». Alondra miró desesperadamente entre el detective, Carmen y yo. Podía ver su mente trabajando furiosamente, tratando de encontrar una salida de la trampa que se cerraba a su alrededor. «Esto es un malentendido», dijo finalmente. «Evangelina firmó todos esos papeles voluntariamente. Ella quería transferir la propiedad a nosotros. Se lo puede preguntar a mi esposo». El detective Morrison sacó una tableta y tocó la pantalla. «Señora Herrera, ¿reconoce esto?» En la pantalla apareció uno de los videos de mis cámaras ocultas. Se veía claramente a Alondra moliendo pastillas y mezclándolas en mi té, luego esperando a que perdiera la conciencia antes de manipular mi mano para firmar documentos. El color se drenó completamente de la cara de Alondra. ¿De dónde salió eso? La señora Morales instaló un sistema de seguridad hace varios meses, explicó el detective. Aparentemente, había sospechado que alguien estaba tomando ventaja de ella. Tenemos horas de grabaciones que muestran un patrón de abuso, robo y falsificación de documentos. Alondra se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído. «Pero ella está senil», susurró. «No puede haber planeado todo esto». Fue entonces cuando decidí terminar con mi actuación. Me enderecé en mi silla, mi voz se volvió clara y firme, y miré a Alondra directamente a los ojos. «No estoy senil, Alondra. Nunca lo estuve. Solo estaba esperando que mostraras tu verdadera cara». Su boca se abrió en shock absoluto. Tú sabías. Supe desde el principio exactamente quién eras y qué planeabas hacer», dije calmadamente. «La diferencia entre nosotras es que yo soy mejor en este juego que tú». El detective Morrison se aclaró la garganta. «Señora Herrera, va a necesitar acompañarme para responder algunas preguntas. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos, Alondra me miró con una mezcla de odio y respeto grudgoso. «¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto?»
Desde el día que escuché tu primera mentira sobre mí, respondí. Te subestimaste a ti misma, Alondra. Pensaste que por ser mayor era automáticamente vulnerable, pero olvidaste algo importante. Llegué a esta edad sobreviviendo a personas exactamente como tú. La última imagen que tuve de ella fue siendo escoltada hacia el carro patrulla, sus zapatos caros clic-clacking en el pavimento mientras se alejaba de la vida que había tratado de robarme. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Todavía tenía que enfrentar a Lucas, y esa conversación iba a ser mucho más difícil que cualquier trampa que le hubiera puesto a su esposa. La llamada de Lucas llegó a las 6:45 de la tarde. Yo estaba sentada en mi silla favorita del living room, tomando una taza de té real por primera vez en meses, sin drogas, sin miedo, solo el sabor reconfortante de manzanilla que había estado extrañando tanto. Mamá. Su voz sonaba quebrada, confundida, como la de un niño perdido. ¿Dónde está Alondra? No ha llegado a casa y su teléfono va directo al buzón de voz. Ven a casa, mijo, le dije suavemente. Necesitamos hablar. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy bien, Lucas. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Solo ven a casa. Cuando Lucas entró por la puerta principal 1 hora después, pude ver inmediatamente el agotamiento en sus ojos. Los turnos dobles en la fábrica habían sido más duros de lo que él había admitido, y ahora, con la desaparición inexplicable de su esposa, parecía estar al borde del colapso nervioso. «Mamá», dijo dejándose caer en el sofá, «algo está muy mal. Alondra salió esta mañana para hacer algunas diligencias y nunca regresó. He llamado a sus amigas, a su familia, a todos los lugares donde podría estar. Me senté frente a él, estudiando la cara del hombre que había criado, tratando de ver al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Lucas, antes de que te diga dónde está Alondra, necesito que me escuches con mucha atención. ¿Dónde está?» Su voz se elevó con pánico. ¿Le pasó algo malo? Ella está detenida, mijo. ¿Detenida? Se levantó del sofá como si hubiera sido electrocutado. ¿Detenida por qué? ¿Hubo un accidente? Siéntate, Lucas. Mi voz tenía una firmeza que no había usado con él en años. Lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar. Se sentó lentamente, sus ojos buscando mi cara como si tratara de leer una respuesta que temía escuchar. Alondra fue arrestada por fraude, robo y abuso de ancianos. Comencé, cada palabra pesada como plomo. Durante los últimos meses, ha estado drogándome sistemáticamente, robando mis joyas y planeando internarme en un hogar de ancianos para poder vender esta casa y quedarse con el dinero. Lucas me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Eso es imposible, mamá. Alondra te ama. Ella ha estado cuidándote, preocupándose por tu salud. No, mijo. Saqué mi tablet y puse el primer video. Ella ha estado actuando. En la pantalla apareció la grabación de Alondra moliendo pastillas para dormir y mezclándolas en mi té nocturno. Lucas observó en silencio, su cara pasando del escepticismo a la confusión y luego al horror absoluto. Esto no puede ser real, murmuró. Tiene que haber una explicación. Puse el siguiente video. Alondra tomando mi collar de perlas del joyero, examinándolo bajo la luz y luego guardándolo en su bolso. Después, otro video de ella practicando mi firma en una libreta, perfeccionando cada curva y línea. «Mamá, no entiendo». Su voz se quebró. «¿Por qué tenías cámaras? ¿Cuándo las instalaste?» «Las instalé hace 6 meses, cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Me acerqué a él y tomé sus manos, que temblaban visiblemente. Lucas, necesito que entiendas algo. Yo nunca estuve confundida, nunca estuve perdiendo la memoria. Todo era una actuación para protegerme hasta que pudiera demostrar lo que ella estaba haciendo. Pero las cosas que decía sobre ti, los episodios que tenías». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me dijo que te había encontrado tratando de encender la estufa con gas sin prender la llama. Me dijo que habías olvidado mi nombre». «Todo mentiras, mijo.
Mentiras calculadas para hacer que creyeras que necesitaba ser internada. Le mostré la carpeta que había encontrado en su habitación, con todos los folletos de hogares de ancianos y los planes detallados de Alondra. Vi cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza mientras leía los mensajes de WhatsApp, donde su esposa describía cómo manipularlo a él también. Aquí dice que yo soy fácil de controlar porque me siento culpable por trabajar tanto. Leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Dice que puede hacer que crea cualquier cosa sobre ti porque confío en ella más que en mi propia madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, yo realmente pensé que te estabas deteriorando. Cuando ella me decía todas esas cosas sobre tu comportamiento, yo le creía porque confiaba en ella, porque la amaba. Lo sé, mi hijo. Ella es muy buena en lo que hace. Probablemente ha hecho esto antes. ¿Antes? Lucas levantó la vista, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. El detective que la arrestó me dijo que van a investigar su pasado. Sospechan que ha estado casándose con hombres que tienen madres mayores con propiedades, y luego repite el mismo patrón. Lucas se dejó caer hacia atrás en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque eres una buena persona, Lucas. Las buenas personas quieren creer lo mejor de las personas que aman. Ella lo sabía y lo usó contra ti. Pero mamá, su voz salió ahogada detrás de sus manos. Las cosas que dije sobre ti. Las veces que no te defendí cuando ella hacía comentarios crueles. La forma en que permití que te tratara. Eso va a doler por un tiempo, admití. No voy a mentirte y decirte que no me lastimó verte tomar su lado contra mí. Pero también entiendo que ella te había manipulado tanto como a mí. Lucas se enderezó, mirándome con ojos rojos e hinchados. ¿Puedes perdonarme? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Esta era la decisión más importante que tenía que tomar. Podía sentir el peso de todos los meses de dolor, todas las veces que había necesitado que mi hijo me defendiera y él había elegido a Alondra en su lugar. Lucas, dije finalmente, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero el perdón va a tomar tiempo, y las cosas van a tener que cambiar entre nosotros. Lo que sea, dijo rápidamente. Haré lo que sea necesario. Primero vas a ir a terapia. No puedes procesar algo así solo, y necesitas entender cómo llegaste a ser tan vulnerable a su manipulación. Asintió vigorosamente. Sí, tienes razón. Segundo, vas a mudarte de esta casa. Necesito mi espacio de vuelta, y tú necesitas aprender a ser independiente otra vez. Su cara se desplomó ligeramente, pero asintió. Entiendo. Y tercero, continué, mi voz volviéndose más suave. Vas a tener que ganar mi confianza de nuevo. No va a ser automático solo porque Alondra se haya ido. Vas a tener que demostrarme que el hijo que crié todavía existe ahí dentro. ¿Y si no puedo?, preguntó, su voz pequeña y asustada. ¿Y si he cambiado demasiado? ¿Y si perdí tanto tiempo creyendo sus mentiras que ya no sé quién soy realmente? Me acerqué a él y puse mi mano en su mejilla, como había hecho cuando era pequeño y tenía miedo. Entonces lo descubriremos juntos. Pero va a ser bajo mis términos esta vez, Lucas. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir como una extraña en mi propia vida. Esa noche, después de que Lucas se fuera a un hotel, no podía quedarse en la casa donde había permitido que me abusaran. Me senté en mi cama y miré las paredes de mi habitación. Por primera vez en meses, no había nadie planeando drogar mi té o robar mis pertenencias. No había nadie susurrando sobre cómo internarme o vender mi casa. Mi teléfono sonó. Era Roberto. ¿Cómo te sientes, Evangelina? Extrañamente vacía, admití. Pasé tanto tiempo planeando esto, tanto tiempo fingiendo ser alguien que no era, que ahora no estoy segura de cómo se supone que debo sentirme. Eso es normal, me aseguró. Has pasado por un trauma significativo, aunque hayas tenido el control de la situación. Va a tomar tiempo procesar todo. ¿Y Lucas? ¿Hice lo correcto al no perdonarlo inmediatamente? Roberto hizo una pausa antes de responder. Evangelina,
Ese joven te permitió ser abusada por meses porque le era más fácil creer que te estabas volviendo senil que cuestionar a su esposa. El perdón no puede ser automático. Tiene que ganárselo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Pero también soñé con el futuro, preguntándome si alguna vez podría confiar completamente en Lucas otra vez, o si siempre habría una parte de mí que recordaría cómo había elegido a Alondra sobre su propia madre cuando las cosas se pusieron difíciles. La venganza había sido satisfactoria, pero ahora tenía que decidir qué tipo de vida quería construir sobre las cenizas de la que Alondra había tratado de destruir. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, viendo el amanecer sobre las montañas Blue Ridge. La casa era más pequeña que la anterior, pero cada centímetro de ella era verdaderamente mío. Había usado parte del dinero recuperado de las cuentas offshore para comprarla al contado, sin hipotecas, sin deudas, sin nada que alguien pudiera usar para manipularme nunca más. La mudanza había sido liberadora de maneras que no había anticipado. Cada caja que empaqué fue una oportunidad de decidir qué valía la pena conservar de mi vida anterior y qué era mejor dejar atrás. Las fotos familiares que incluían a Alondra fueron a la basura. Los muebles donde ella había sentado, donde había planeado mi destrucción, se quedaron con la casa vieja. Comencé fresca, con solo las cosas que verdaderamente significaban algo para mí. El juicio de Alondra había terminado 3 meses atrás. El detective Morrison había encontrado evidencia de que había hecho esto antes, exactamente como había sospechado. 2 familias en otros estados habían sido sus víctimas. Una en Florida, donde había logrado internar a una mujer de 70 años y vender su casa antes de ser descubierta, y otra en Georgia, donde el hijo había descubierto el engaño, pero demasiado tarde para recuperar completamente los bienes robados. Alondra recibió una sentencia de 5 años por fraude de ancianos, robo y falsificación de documentos. No sentí satisfacción cuando escuché el veredicto, solo una sensación de justicia cumplida. Ella había elegido su camino, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Lucas había sido fiel a su palabra sobre la terapia. Llamaba una vez por semana, siempre el domingo por la tarde, y gradualmente nuestras conversaciones se habían vuelto menos tensas. Había vendido la casa vieja, la que técnicamente era mía otra vez después de que se invalidaran las transferencias fraudulentas, y me había dado cada centavo de la venta. $310,000 que insistió en que eran míos por derecho. «No quiero nada que venga de esa época de mi vida, mamá», me había dicho. «Solo quiero empezar de nuevo y hacer las cosas bien esta vez». Había regresado a vivir en un apartamento pequeño cerca de la fábrica donde trabajaba, y por primera vez en años estaba manejando completamente sus propias finanzas. Su terapeuta le había ayudado a entender cómo la manipulación de Alondra había funcionado, cómo había usado su culpa por trabajar tanto y su deseo de ser un buen esposo para cegarlo a la realidad de lo que le estaba haciendo a su madre. Me dijo que las personas como Alondra son expertas en encontrar nuestros puntos débiles. Me había explicado durante una de nuestras llamadas. Mi punto débil era que quería tanto ser mejor padre de lo que papá había sido contigo, que me volví vulnerable a alguien que me dijera que estaba haciendo lo correcto al cuidar de ti, incluso cuando ese cuidado significaba ignorar tu autonomía. La relación entre nosotros estaba sanando, pero era diferente ahora. Más honesta, pero también más cautelosa. Yo había puesto límites claros, y Lucas los respetaba. No más visitas sorpresa, no más decisiones tomadas por mi propio bien, sin consultarme. No más permitir que nadie más hablara por mí o sobre mí como si no estuviera presente. Había conocido a mi vecina Margaret la primera semana después de mudarme. Era una mujer de 68 años que había pasado por su propio infierno familiar. Un hijo adicto a las drogas que había robado y vendido todo lo que ella poseía antes de que finalmente tuviera el valor de llamar a la policía. Al principio me sentí culpable, me había dicho Margaret mientras tomábamos café en su cocina. Como si hubiera fallado como madre. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Margaret se había convertido en mi confidente más cercana,
la primera persona en años con quien podía ser completamente honesta sobre lo que había pasado. Ella entendía la complejidad del dolor de ser traicionada por familia y también entendía la fuerza que se necesitaba para salir de esa situación. Juntas habíamos comenzado un grupo de apoyo informal en el centro comunitario local. No era nada oficial, solo un círculo de mujeres mayores que se reunían los miércoles por la tarde para hablar sobre las realidades de envejecer en familias que no siempre tenían sus mejores intereses en mente. Habíamos empezado siendo 4, pero ahora éramos 12 mujeres regulares, cada una con su propia historia de manipulación, abuso financiero o negligencia emocional por parte de familiares. Lo que más me gusta de este grupo, había dicho Dolores, una mujer de 73 años, cuya hija había estado robando de su cuenta de jubilación durante años, es que aquí no tenemos que fingir que todo está bien. Podemos admitir que las familias a veces son terribles sin que nadie trate de hacernos sentir culpables por decir la verdad. El grupo me había dado algo que no sabía que necesitaba. Una comunidad de personas que entendían que poner límites no era egoísmo, que protegerse no era crueldad, y que a veces el amor más valiente que puedes ofrecer es decir no más. Mi rutina diaria era simple pero satisfactoria. Me levantaba temprano para ver el amanecer con mi café. Pasaba las mañanas leyendo o trabajando en el jardín pequeño que había plantado detrás de la casa. Y las tardes las dedicaba a caminar por los senderos de montaña o a socializar con mis nuevas amigas. Por primera vez en décadas, no estaba cuidando a nadie más que a mí misma. No estaba cocinando para otros, limpiando mesas que otros habían hecho, o preocupándome por las necesidades y demandas de otras personas. Era profundamente egoísta de la manera más saludable posible. El domingo pasado, Lucas había hecho algo que no esperaba. En lugar de su llamada usual, había aparecido en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión nerviosa. «Sé que dijiste nada de visitas sorpresa», había dicho rápidamente, «pero reservé una habitación en un hotel en el pueblo. Solo pensé que tal vez podríamos pasar el fin de semana juntos. Si quieres. Si no, entiendo completamente». Lo había dejado entrar, pero no sin cierta aprensión. Sin embargo, cuando empezamos a hablar, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. Hacía preguntas sobre mi vida en lugar de hacer suposiciones. Escuchaba cuando hablaba en lugar de esperar su turno para hablar. Respetaba mis decisiones incluso cuando claramente no estaba de acuerdo con ellas. «Me gusta tu casa», había dicho, mirando alrededor de mi sala pequeña pero cómodamente decorada. «Se siente como tú. La casa vieja nunca se sintió como tú después de que Alondra llegó». Esa noche, mientras preparaba la cena para ambos, la primera vez que cocinaba para Lucas en meses, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado también. La rabia constante que había llevado durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazada por algo más parecido a la paz. «Mamá», había dicho Lucas mientras lavábamos los platos juntos, «quiero que sepas que entiendo si nunca puedes confiar en mí completamente otra vez. Entiendo que fallé cuando más me necesitabas». «Lucas», había respondido, secando cuidadosamente una de mis copas de vino favoritas, «la confianza no es algo que se pierde o se gana de una vez. Es algo que se construye día a día, decisión por decisión. ¿Significa eso que hay esperanza?». Había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Significa que estoy dispuesta a ver qué tipo de hombre te conviertes a partir de ahora. Pero va a ser bajo mis términos, Lucas. No los de la sociedad, no los de la culpa, no los de lo que se supone que debe ser una relación madre-hijo. Mis términos. Ahora, sentada en mi porche, en esta mañana perfecta de octubre, con las hojas cambiando de color en las montañas y el aire fresco llenando mis pulmones, pude finalmente articular lo que había aprendido de toda esta experiencia. Había aprendido que la venganza, cuando se hace correctamente, no es sobre lastimar a otros, es sobre recuperar tu poder. Había aprendido que el perdón no es algo que debes a otros, sino algo que te das a ti misma cuando estás lista. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por quien te ve, te respeta
y te valora como persona completa. Más importante, había aprendido que nunca era demasiado tarde para empezar una nueva vida. A los 65 años, me había reinventado completamente. No era la misma mujer que había permitido que Alondra viviera en su casa, la que había dudado de su propia realidad, la que había fingido estar confundida para sobrevivir. Ahora era una mujer que sabía exactamente quién era y qué valía. Una mujer que había enfrentado lo peor de la traición familiar y había salido del otro lado más fuerte. Una mujer que había aprendido que a veces la mayor bondad que puedes mostrar hacia ti misma es rehusarte a ser víctima de las personas que se supone que te aman. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucas, llamando para su verificación semanal. «Hola, mijo», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no llevaron peso de obligación o resentimiento. Solo llevaban la posibilidad de algo nuevo siendo construido sobre los cimientos de algo que había sido completamente destruido y luego cuidadosamente reconstruido. «Hola, mamá», respondió. «¿Cómo está tu jardín esta semana?» Y mientras le contaba sobre los tomates que había cosechado y las flores que había plantado, me di cuenta de que esta conversación simple sobre cosas ordinarias entre una madre y un hijo que se respetaban mutuamente, era exactamente la vida que había estado luchando por reclamar. Finalmente, era libre.